¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 135 y el día de hoy vamos a continuar con los temas estamos haciendo cálculos estamos justificando fórmulas geométricas. Entre las fórmulas que estamos justificando, estamos viendo ahorita lo que viene siendo la fórmula para sacar y calcular el perímetro de lo que viene siendo nuestro círculo. Entonces, la actividad, nosotros ya vimos que la actividad pasada estuvimos realizando con un cordón, pasando el cordón por la circunferencia de diferentes objetos que tienen una circunferencia que son redonditos, ¿no? Y estuvimos comprobando que en algunos nos damos cuenta de que era el diámetro, ¿sí? Que el diámetro, recordamos que la línea que pasa de lado a lado era 3 veces y un poquito más grande que la circunferencia era 3 y un poquito veces más que el diámetro, ¿no? Entonces, el día de hoy simplemente vamos a empezar a comprobar lo que estamos trabajando. Vamos a estar midiendo vamos a estar calculando lo que viene siendo, vamos a medir el diámetro con una regla. Vamos a estar midiendo cuánto es lo que mide de aquí a este punto, ¿sí? Y en base a lo que nos dé esa medida, pues obviamente vamos a calcular la circunferencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues va a ser de una manera muy sencilla, ¿no? Simplemente, por ejemplo, recordemos que es muy diferente lo que es un radio a un diámetro, ya que el diámetro va de lado a lado, ¿no? Eso es algo muy importante. Yo aproximadamente creo que esta figura medía 2 de diámetro, ¿sí? Creo que es 1 centímetro de este lado y 1 centímetro de este lado. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar el diámetro por la circunferencia, o decir que voy a multiplicar a 2 por 3,1416, sí, bueno, puedo usar 3,14, lo puedo redondear y por ejemplo, decir que si el diámetro es 2, pues obviamente si multiplico 2 por 3,14, voy a obtener aproximadamente 6,28, ¿no? Sí, porque es el doble, ¿no? Entonces lo único que tengo que saber es medir cuánto mide este diámetro. Me parece que este diámetro mide 3, ¿sí? Creo que ya lo he medido. Ya nomás tengo que multiplicar 3 por 3,1416 o 3,14. Le digo, no importa. Le digo, si tenemos, a veces el cálculo de la circunferencia se pone un poquito, de los círculos es un poquito difícil porque llevamos bastante decimales, pero podemos tomar los decimales nada más para poner cuánto es la circunferencia. Esa es una de las cosas. Entonces tenemos que sacarle el diámetro a 2, tenemos 3, 4, tenemos 5 figuras, ¿no? En las que hay que considerar, hay que medir con nuestra regla cuál es el diámetro que tiene cada círculo, y después calcular su circunferencia, y que la podemos calcular nosotros con la fórmula que ya conocemos. ¿Y cuál va a ser? Acuérdense que tenemos para sacar la circunferencia o perímetro, ¿sí? Porque también podemos decir que el perímetro, que es la circunferencia alrededor de la figura, va a ser igual a nuestra variable, a nuestra constante, que vamos a poner una constante porque siempre va a valer lo mismo, que es pi, y que vale 3,1416 por el diámetro. ¿Por qué? Porque nosotros ya descubrimos que el perímetro de nuestro círculo es 3 veces y un poquito más lo del diámetro, y así podemos calcular su circunferencia. Entonces dice, ahora viene, después de esos ejercicios viene un problema, dice, ahora vamos a dividir eh, el diámetro de la circunferencia y un diámetro del diámetro de la circunferencia, y haz lo mismo con sus respectivos perímetros, llenando la siguiente tabla. Una vez que nosotros hayamos obtenido, por ejemplo, aquí nos dice, cuando hablamos de razones entre diámetros y razones entre circunferencias, lo único que nos están diciendo es que, por ejemplo, si el diámetro de la primera figura, acuérdense que aquí dice d sub 1, eso significa que estamos hablando de la figura 1. ¿Cuánto medía el diámetro de la figura 1? Pues el diámetro de la primera medía 2, ¿no?
y lo voy a dividir entre el diámetro de la figura 3. Sí, y esto es igual, pues igual a 2 tercios, que puedo manejarlo como 2 tercios, o puedo convertirlo en decimal, que sería 0.66, ¿no? Si yo lo divido, lo único que tengo que hacer es dividir 2 entre 6 para obtener 0.66. Y entonces, por ejemplo, también veamos que si el diámetro de aquí eran 2, entonces ya habíamos dicho que a lo mejor aquí era 6.28, podemos dejar que será 6.28, que esa era la circunferencia del primero, y la voy a dividir entre la circunferencia del segundo, que no hice el cálculo, pero podríamos hacer el cálculo, ¿no? Decir de 3.14, voy a simplemente tomar dos decimales, no pasa absolutamente nada, por 3, me parece que es lo que medía, que es lo que mide el diámetro de la segunda. Entonces 3 por 4, 12, ¿sí? 3 por 1, 3 y una que llevamos 4 y 3 por 3, 9, ¿sí? O sea que vamos a dividir 6.28 entre 9.42. En este caso, digo, si recorremos, podemos recorrer los puntos, ¿sí? Por ejemplo, poner que son 628 entre 942 y eso me daría un resultado. ¿Cuál tiene que ser el resultado? Pues tiene que ser 0.66. ¿Por qué? Porque se supone que debemos de ver que la razón que existe entre los diámetros es igual a la razón que existe entre las circunferencias. Cuando hablamos de una razón, hablamos acuérdense que estamos hablando de parte de razones y proporciones, pero lo que queremos ver si es proporcional, ¿no? Que es lo que nos está interesando. Ok, entonces lo único que tenemos que hacer es terminar esta tabla. Hay que ver los diámetros, por ejemplo, que el diámetro 2 entre el diámetro 3, y haciendo el diámetro 2 que era 3, entre el diámetro 3 que ahorita lo debemos buscar. Para ello debemos completar las medidas. Para esta situación podemos, si se les hace muy complicado, no pasa nada, podemos usar nuestra calculadora para comprobar lo que sea más rápido. Mm, ya que son operaciones con muchos decimales, ¿no? Y entonces, igual podemos tomar simplemente algunos decimales, no pasa absolutamente nada. Entonces, ya para terminar el día de hoy, vamos a empezar a ver lo que viene siendo, bueno, si existe una relación entre el diámetro, eh, y vamos a tratar de calcular lo que es el área, ¿no? Dice, ¿qué relación encuentras entre la forma que aumenta el diámetro con la forma que aumenta la circunferencia, ¿no? Entonces, dependiendo de la tabla, cómo va aumentando el diámetro, ¿no? Cómo es que aumenta, y entonces cómo aumenta la circunferencia, ¿no? Entonces, podríamos ver que se supone que deben aumentar de la misma manera, ¿no? Pero pongan las observaciones que ustedes vean, que ustedes crean correspondientes, ¿no? Observen los números, digan si están aumentando, si disminuyen, si son diferentes, si yo utilizara el doble, se aumentaría el doble, si vieran lo disminuyo a la mitad, aumenta a la mitad, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que contestar aquí. Y al día para terminar el día, lo único que tenemos que hacer es calcular lo que viene siendo el área. Ahora que dice que vamos a trabajar nuevamente con el eje plano circular, con una liga marca la circunferencia grande completa y con otra liga marca el radio sobre construye un cuadrado y registra, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo que tenemos que tomar nosotros es nuestro eje plano. Si se fijan, vamos a poner esta regleta y vamos a empezar a hacer un cierto tipo de cálculos, ¿no? Dice que durante la primaria nosotros ya trabajamos mucho con la fórmula del área, que es área es igual a pi por radio al cuadrado, ¿no? Y nosotros podemos recordar también que el radio es la medida que se da desde el centro hasta el extremo, ¿no? Es lo que mide esto. Recordemos, esto lo hacemos porque eh, las figuras, las áreas se calculan dependiendo de lo que viene siendo eh, áreas cuadradas, ¿no? En este caso estamos formando un cuadro y por eso estamos viendo que es una medida cuadrada. Estamos diciendo por eso que es radio al cuadrado. Radio al cuadrado significa que voy a multiplicar el número dos veces el mismo número, ¿no? Por eso se llama radio al cuadrado. Imaginemos que esta medida
que 3 de radio significa radio al cuadrado, como decir 3 al cuadrado o 3 por 3, ¿no? Que es una manera de verlo también. Entonces dice que es decir que el área del círculo es igual a 3.14 veces más que su radio al cuadrado. Entonces lo que tratamos de hacer es averiguar si es verdad que si yo hago esto, vas a ver que mi área va a ser igual a estos 3 cuadros y un poquito más por lo del punto 1416 y nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que esto sale fuera de la figura, ¿no? Pero que estos espacios que tengo aquí son iguales al espacio que tengo este lado. ¿Sí? O sea que en el círculo debemos meter 3 cuadros que miden que 3 lados que miden que miden por lado el equivalente al radio y un poquito más, que es el punto 1416, y de esta manera podemos hacer esto, ¿no? O de qué manera podemos hacer esto, lo que nos preguntan, ¿sale? Entonces, para no alargar el video, lo vamos a dejar hasta aquí. Nosotros tenemos que empezar a preguntar, bueno, ¿de qué manera podemos hacer esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo es que si realmente podemos calcular el radio, si es verdad o no es verdad? O de qué otra manera también podríamos nosotros justificar la fórmula de pi por radio al cuadrado para decir que efectivamente es la fórmula, ¿no? O de dónde ha salido, que es lo que nos interesa. Ya sabemos que el diámetro, ¿sí? El diámetro es esto y que el diámetro de circunferencia es 3 veces lo del diámetro, pero porque entonces el área es 3 veces el radio al cuadrado y un poquito más, ¿no? Porque también tiene que ver el pi en el cálculo del área también de los círculos, ¿no? Y lo vamos a poner aquí, ¿sale? Entonces llegaremos hasta esta parte. Simplemente tratando de justificar lo que viene siendo esta forma. Ok, entonces, bueno, es algo muy sencillo, no voy a alargar mucho el video y vamos a continuar para la siguiente clase. Es muy importante que lo vayamos porque vamos a ver para la siguiente clase, vamos a trabajar con unas pequeñas circunferencias en las que vamos a tratar de justificar también la respuesta del área, ¿no? Entonces, de mi parte, el día de hoy sería todo. Nomás les recuerdo que hay que entregar las evidencias lo más pronto que podamos, ya sea por plataforma o ya sea por que vayamos a asesoría y revisemos nuestro manual en asesorías, ¿no? Entonces, de mi parte sería una vez más todo y nos vemos en una próxima. Hasta luego.